Soy Dios en esta mañana por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Te ruego que perdones mi vida, Dios, perdones mis pecados. Te pido, Padre Santo, que me uses en esta mañana para bendición de mis hermanos y hermanas y que les hables como has hablado a mi vida por medio de esta palabra. Gracias, Señor Jesús. Bendecimos a las personas que se conectan, que verán esta prédica en otro momento, más adelante. Los bendecimos y te pido que la palabra que es sembrada en cada uno de mis hermanos y hermanas, en tu santo nombre, Dios. Amén y amén. Estamos en una serie de prédicas y enseñanzas que se llama Cualidades y virtudes de nuestra vida cristiana. Gracias, pastor. Ha estado en todas las prédicas. Entonces, 5 puntos para el pastor. El día de hoy vamos a ver el temor. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? El temor. Sabemos y vivimos en una sociedad que vive plagada de fobias y ansiedades. En este tiempo, el tema de la ansiedad en jóvenes, en niños, en adultos, es algo que es muy habitual. Yo les pregunto de pronto, hace 10, hace 15, hace 20 años, ¿ustedes escuchaban de la ansiedad? Habían ciertos indicios, se mencionaba en programas muy específicos, pero no era algo muy cotidiano. Pues sabíamos que existía la ansiedad, pero pues a veces uno decía, no, eso no es ansiedad, deje de molestar. También las fobias. Yo personalmente le tengo, no fobia, pero sí me da cosita los insectos, los animales. Hay una araña en la casa así de chiquitica y yo la veo gigantesca. Y llega mi esposa fuerte y valiente y sin temor y la saca volando. Yo no puedo con esos animalitos. No ha llegado a ser una fobia. Ya lo que es una fobia como tal es algo un poco más profundo, un poco más difícil. A veces, y les pregunto para que se contesten allí, ¿no les da el miedo el futuro? ¿No les da miedo la economía? ¿No nos da miedo de pronto el gobierno? ¿No nos da miedo el fracaso? ¿Nos da miedo la enfermedad? Esta semana muchas personas estaban en su vida cotidiana y sucedió un terremoto aquí en el hermano país de Venezuela. No solo uno, sino dos. Y eso despierta en uno cierto temor, cierto miedo. Y uno empieza a preguntarse, bueno, ¿y qué pasaría si yo estuviera en un edificio muy alto? O si estuviera en otra ciudad. Y nos da miedo eso porque pues el miedo es humano. El miedo es algo que está en nosotros. El miedo es una reacción humana natural que funciona como un mecanismo de defensa vital. Si no nos diera miedo, muchas cosas, pues nosotros estaremos viviendo al límite de la muerte, lanzándonos de acantilados en bungee jumping. Me da miedo también las alturas. Oiga, sí, hoy voy a hablar de muchos miedos míos. Si no tuviéramos miedo, nos meteríamos a la jaula del león. Y uno no se mete, ¿por qué? Porque uno sabe que se lo va a comer. Entonces, el miedo es una respuesta natural, humana, como mecanismo de defensa. Sin embargo, en esta serie de cualidades y virtudes que estamos viendo, hoy vamos a hablar de una virtud que a menudo se malentiende, que a menudo no se entiende, y es el temor de Dios. Amén. Como lo mencionaba hace un momento, el miedo es una sensación o una emoción humana. Todos hemos tenido miedo en algún momento, ¿o no? Levante la mano el que no ha tenido miedo. Casi, pastor, casi. A uno le da miedo, algunas cosas le darán miedo. A mí me da miedo las alturas. Me dan miedo o me asustan muchísimo las arañas, los bichos. No sé, usted de pronto me dirá, no, Luis, es que a mí me da miedo el sol, un vampiro. O me da miedo de pronto salir en la noche, que también pasa, y más en estos tiempos de inseguridad, pero bueno, nuestra confianza está en Dios, amén. El miedo nace de la incertidumbre y de sentir que no tenemos el control de las situaciones. ¿Cuáles son los efectos del miedo? Paraliza, produce ansiedad, como lo mencionaba hace un momento, nos hace dudar y el miedo hace que las cosas pequeñas se vuelvan gigantes. Yo soy consciente de que las arañitas que salen por acá son una miniatura,
Pero yo veo una de esas arañas y me la imagino mucho más grande que yo. Señora, y las mariposas, ay, las mariposas, le tengo miedo a las mariposas grandototas. Una vez entramos al cuarto de los niños en una casa donde vivíamos y vimos esa mariposa y yo salí corriendo y encerré a Gina con la mariposa. Gracias, vida, por salvarme la vida con la mariposa. Sin embargo, el temor de Dios, que es una virtud en nuestra vida y debe ser una virtud en nuestra vida, no significa tenerle miedo, no significa tenerle terror a Dios, a ese Dios castigador que manda fuego y truenos. Y lo hace, y lo puede hacer. Y si en este momento fuera su voluntad, nos podría consumir. Pero no significa que por eso tengamos que tenerle miedo o terror a Dios, sino que debemos vivir con un temor de Dios, que es reverencia, que es un asombro profundo por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que hará por nosotros. Un respeto santo y una entrega voluntaria a Él. En Proverbios 1:7 dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Quieres ser sabio? Tema a Jehová. ¿Quieres ser sabio? Asómbrese de lo que Dios hace, ha hecho y hará en su vida. ¿Quiere sabiduría? Entréguese voluntariamente a la voluntad de Dios. Viva en reverencia completa. Viva una vida de santidad. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La santidad nos da una confianza inquebrantable. El temor de Dios ve a Dios como es, un Dios grande y poderoso. Si no tuviéramos temor y viviéramos en miedo, cualquier situación, cualquier problema, cualquier enfermedad va a ser más grande que Dios. El terror es un género de cine que a mí no me gusta. A mí no me gusta ver películas de terror. Pero hay personas a las que les gusta esa emoción de ver suspenso. No, suspenso es otro género. De ver este género. Y pues, francamente, yo siempre que veo o cuando empezaba a ver una película de terror me quedaba dormido. Porque en mí sí no produce miedo esas películas. Habrá personas a las que sí les produce miedo. Sin embargo, a lo que quiero llegar es que una persona que nunca ha visto una película de terror, seguramente va a tener miedo. Seguramente le va a sorprender lo que va a ver en la pantalla gigante. Ahora, cuánto más una persona que nunca ha visto, ha disfrutado, ha sentido el amor de Dios, ¿cómo lo verá? ¿Cómo verá a Dios un no creyente? Un no creyente ve a Dios como un Dios de juicio, como un Dios que lo único que busca es o me adoran o se mueren. Y puede, y no puede, no. Y es así. Y se quedan solo con el tráiler, solo con el título. Si no se arrepiente, se va para el infierno. ¿Es verdad o no? ¿Estoy diciendo una mentira? Si estoy diciendo mentiras, apedréeme. No, mentiras, no me apedreen. Y los no creyentes se quedan con esa primera parte. Y en ellos produce miedo, en ellos produce terror, en ellos produce esa sensación natural de defensa, de protegerse. Si veo ese tráiler y está diciendo eso, significa que no me interesa. Y muchos de nosotros manifestamos y mostramos a Dios así. Miramos la viga en el ojo ajeno y no nos damos cuenta, la paja en el ojo ajeno y no nos damos cuenta de la viga que hay en nosotros. Y nos quedamos
únicamente viviendo en religiosidad y mostrando al mundo ese Dios de terror, ese Dios que produce miedo. Y por eso decía al inicio, malinterpretamos lo que es el verdadero temor de Dios. Amén. El temor que debemos tener como creyentes es el siguiente. Por favor, acompáñenme al libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 28 y 29. Es una descripción de lo que el temor de Dios debe haber en nosotros. Amén. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Palabras duras. En reverencia, admirándole. Eso es lo que significa el temor de Dios para nosotros como cristianos. Es ese factor que nos motiva a rendirnos ante Él, el creador del universo. ¿Nosotros qué somos sin Dios? Nada, no somos nada. Pero Dios, ¿qué es sin nosotros? Dios, el creador del universo. Amén. Leíamos hace un momento en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Hasta que comprendemos nosotros quién es Dios y desarrollemos un verdadero temor hacia Él, no podremos adquirir la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría solo viene de entender quién es Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es santo, es justo y soberano. Amén. En Deuteronomio 10:12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Más adelante, versículo 20 y 21, dice: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Este es el objeto de la alabanza. Y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. El temor de Dios es la base para nuestro andar en sus caminos, servirle y así amarle. Ahorita más adelante vamos a ver un poquito en profundidad esas recomendaciones que Dios le da a su pueblo en la época del Éxodo. Pero no me quiero adelantar. Sin embargo, es muy bonito los versículos que acabamos de hablar, porque es muy específico lo que es el temor a Dios y por qué debemos tener esa virtud en nosotros. Amén. Acompáñenme por favor al libro de Marcos 4, capítulos 35 al 41. Amén. ¿Han estado en medio de una tormenta alguna vez? Un aguacero de esos terribles que uno dice se va a caer la casa. No acá en Bogotá. Acá en Bogotá no llueve terrible como llueve tal vez en algún pueblo o algo. ¿Señor? En los llanos. Esos aguaceros, Dios mío, que uno sabe que en cualquier momento, quién sabe qué vaya a pasar. ¿Por qué les preguntaba eso? Porque quiero que se hagan una imagen de lo que vamos a leer a continuación. Capítulo 4, versículo 35 del libro de Marcos. Amén. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. ¿Quién les dijo pasemos al otro lado? Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. Les estaba diciendo que iban a pasar. Yo sé que de pronto suena muy simple esa primera frase. Después, devuélvete, Gina, por favor, capítulo 35, versículo 35. Pero ahí hay una promesa de Jesús a sus discípulos. ¿Y cuál es? Que van a pasar.
¿Listo? Él no dijo que nos vamos a morir en medio del mar. Él no dijo nos vamos a quedar en medio de una tormenta. Él dijo, tranquilos, que vamos a pasar al otro lado. Versículo 36. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Piensen en un momento cómo era ese aguacero y siga pensando en esa figura. Jesús acababa de predicar muchas horas. Estaba cansado. Estaba realmente cansado. ¿Por qué? Porque él era un hombre. Y es normal que nos cansemos. ¿Están cansados? No se cansen, no mentiras, estamos cansados. Él estaba cansado y seguramente lo subieron, ni siquiera lo subieron, ahí estoy mintiendo. Él estaba predicando desde la barca. Seguramente él acomodó una cabecera, dijo, bueno, vamos a pasar al otro lado. Me despiertan cuando lleguemos o si pasan alguna cosa. Y dice la palabra que habían otras barcas, o sea, no iba solo el barco donde estaba Jesús, sino habían más barcas alrededor. Pero de un momento a otro se levantó una gran tempestad de viento. Yo nunca estaba en el mar, nunca me he montado en un barco, pero digamos que gracias a la tecnología uno ve cómo se enfrentan los barcos a esas grandes tempestades. A mí me sorprende cómo se mueve el barco de un lado a otro, cómo da esos sobresaltos, cómo inclusive el agua llega a meterse dentro del mismo barco. Entonces pensemos en un momento la manera en la que estaba esa tormenta en el mar de Galilea en ese momento. La tormenta era muy fuerte y se entiende que era muy fuerte en la reacción que tuvieron cada uno de los discípulos. Porque si hubiera sido una lluviecita, si hubiera sido un aguacerito ahí medio suave, seguramente ellos no se hubieran alertado como lo dice la palabra. Inclusive me sorprende mucho porque algunos de los discípulos, ¿qué profesión tenían antes de seguir a Jesús? Eran pescadores, conocían el mar, seguramente se habían enfrentado a ese tipo de situaciones en algún momento. Y estaban ahí rogando y llorando y estaban asustados. Versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. Qué sueño tan profundo el que tenía nuestro Señor Jesús en ese momento. Qué sueño tan tremendo y tan pesado que tenía Jesús, o lo cansado que estaba en ese momento, que no lo despertó el viento, no lo despertó los gritos de sus discípulos corriendo de un lado a otro para sacar el agua. No lo despertó inclusive el agua que salpicaba seguramente sobre el barco. Lo despertó el clamor de sus discípulos. Le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es gracioso como los discípulos le dicen a Jesús, venga, despiértese que nos vamos a morir todos los que estamos en este barco. Despiértese que se van a morir los que están en los otros barcos alrededor. Porque esta tempestad no nos va a dejar salir con vida de aquí. Versículo 39. Y levantándose reprendió al viento y al mar. Calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Versículo 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús reprendió al mar. Y apenas reprendió el mar, no les dijo a los discípulos, oiga, qué aguacerito, ¿no? Uy, casi nos morimos. O sea, Jesús no lo tomó como un juego. No lo tomó como nosotros de pronto le habíamos pensado por un momento. Pongámonos en esa situación, uy, de la que nos salvamos. No, Jesús les dijo, ¿cómo así? ¿Cómo así que no tienen fe? La tormenta no asustó a Jesús. La tormenta no perturbó su sueño. Lo que perturbó a Jesús en ese momento, ¿qué fue? Que sus discípulos no tenían fe. Pensemos por un momento, los discípulos no llevaban con Jesús unas horas.
unos días, ya llevaban un tiempo prudencial, ya les habían sido reveladas algunas cosas. Algunos de ellos ya sabían que Jesús era el creador del universo, era el Mesías. Piense por un momento en esta imagen, algún momento con sus padres, de niños, porque todos fuimos niños, amén, ¿cierto? 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 Fuimos niños alguna vez y en algún momento viajamos, de pronto en un carro, en un bus, pensemos en nuestros chiquitos, en Lunita, yo pienso en mi Gabriel, en mi Jero, y pudiéramos estar viajando y ¿qué hace naturalmente un niño? Se duerme. Algunos de nosotros seguramente en un viaje nos dormimos. ¿Y nos dormimos en brazos de quién? De nuestros papás. Instintivamente el niño se duerme porque sabe que su papá está ahí. El bus puede ir rápido, el avión puede estar muy alto, pueden haber turbulencias, pero el niño está tranquilo. ¿Por qué? Porque ahí al lado está su papá. Y es muy fácil leer ahorita estos versículos y decir, ay, estos discípulos, yo creo que hubiera sido uno de los primeros que hubiera gritado. Jesús. Pero el que estaba en ese barco, el que estaba ahí recostado, no era cualquier persona. Era el Rey del universo. Amén. Versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El mar se calmó. Ellos estaban al borde de la muerte. Algunos le dijeron, nos vamos a morir. Yo creo que gritaron, yo creo que se abrazaron, dijeron, no, nos llegó la hora. Y un momento sucede este milagro y llega la calma total. Y pudieron haberse quedado tranquilos y en paz. Bueno, nos salvamos. Y dice la palabra que con temor se preguntaban, ¿quién es este? Ya no había miedo. Eran testigos del poder y la autoridad de Jesús. Y ya no hubo miedo, hubo temor. Nosotros somos como los discípulos, que las circunstancias, que las situaciones, que los problemas, que la enfermedad, que la escasez nubla nuestra memoria. En el caso de ellos era la tormenta. Venían de caminar con Jesús, venían de escuchar un mensaje tremendo y se les olvidó quién estaba en la barca y se centraron en su problema. Tuvieron miedo y nos pasa. Nos da miedo algunas de las situaciones. Nos daba miedo lo que iba a pasar en las elecciones. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa. Mi esposa no es de contar muchas cosas políticas. A ella no le llama la atención ese tema. Y la respuesta de ella, siempre que le preguntaban, bueno, ¿y usted por quién va a votar? No, pues no sé, vamos a ver. Ay, pero es que si queda tal, terrible. Y si queda tal, terrible. ¿Y sabe cuál es la respuesta de mi esposa? Y ahí sí la expongo y le doy gracias a Dios. Yo no confío en hombres, yo confío en Dios. Y eso debe ser así. Debemos confiar en nuestro Dios. No debemos tener miedo a las circunstancias. No debemos tener miedo a las enfermedades, a lo que nos pasa. Debemos tener confianza en nuestro Dios. Amén. Cuando permitimos que el miedo gobierne nuestras vidas, cuestionamos la autoridad y el poder de Dios. Debemos tener temor a Dios, pero como les mencionaba, ese temor reverencial, ese temor que hace que lo amemos, ese temor que hace que le entreguemos todo. Pero cuando vivimos una vida de miedo y no de temor, cuestionamos ese amor profundo de nuestro Dios. Los discípulos tuvieron miedo en gran parte de este pasaje. Sin embargo, hubo un giro en esa emoción. Ya no había miedo de las circunstancias. Hubo temor de la persona que estaba ahí. Hubo temor del poder que fueron manifiestos. Amén. Debemos entender y debemos saber que en nuestras vidas, en nuestro corazón, no está cualquier persona.
el mismo que estaba en esa barca y que le salvó la vida a los discípulos y que reprendió a la mar, es el mismo Jesús que vive en nosotros el día de hoy. Amén. Denle un aplauso a nuestro Dios. En Deuteronomio 29, no vamos a leer todo el capítulo, pero les recomiendo que Deuteronomio capítulo 29, léanlo todo. Es un poquito largo, pero no lo vamos a leer todo. Sin embargo, les voy a contar un poquito de Deuteronomio 29. Después de 60 años de caminar en el desierto, 70, 80, 40. Gracias, pastor, por poner atención. Lo estaba poniendo a prueba. Ya van 2 corazoncitos, por favor, 2 estrellas para el pastor. Para los demás, carita triste. Después de 40 años de caminar en el desierto, Israel estaba a las puertas de llegar ¿a dónde? A la tierra que había sido prometida. La generación que era incrédula, que había blasfemado, que había murmurado, ya había muerto. Moisés se reúne con esta nueva generación para renovar el pacto con Dios. No era un acto simplemente religioso, era un llamado para decidir quién los iba a gobernar, quién iba a gobernar el corazón de este pueblo. Y ya no vivieran en el desierto, sino en la abundancia, en la tierra prometida. El mayor peligro en este punto histórico para Israel ya no era Egipto. El miedo no, sino el peligro mayor era que se olvidaran del Dios que los llevó hasta este lugar, del Dios de pactos. A veces creemos que el miedo únicamente nace en los momentos de dificultad y de crisis. Sin embargo, cuando hay tiempo de abundancia, cuando hay tiempo de bendición, también hay miedo. También hay miedo. No sé si les ha pasado de pronto o hayan escuchado a alguna persona decir, no, es que si yo cojo plata me enloquezco. Es que si yo cojo plata, eso voy a acabar con todo el mundo. Y eso produce miedo. Aún en las bendiciones tenemos miedo. O las personas pueden tener miedo. Sin embargo, debemos temer a Dios en la escasez, en la abundancia. Cuando estamos mal y cuando estamos bien, debemos temerle en todo momento. El temor de Dios nace cuando recordamos su fidelidad. Cuando sintamos por algún momento que de pronto está pasando algo en nuestro corazón o en nuestras vidas que hace dudar, ese temor que debemos tener, acordémonos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que sé que en la vida de cada uno de ustedes ha sido mucho. No ha sido poquito, ha sido mucho. Moisés, en los versículos 2 al 6, dice, Moisés pues llamó a Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino ni sidra, para que supieras que yo soy Jehová vuestro Dios. Moisés comienza recordando cada una de las cosas que Dios había hecho durante ese tiempo. Las plagas de Egipto, cuando pasaron el Mar Rojo, la provisión diaria del maná, el cuidado de la ropa y el calzado. Eso me parece milagroso. 40 años con los mismos zapatos y con el mismo manto. Las victorias sobre sus enemigos. Lean por un momento y pensemos por un momento este capítulo 29. No empieza dando órdenes, no empieza dando mandamientos, sino hace un recorderis de la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros debemos recordar lo que Dios hace diariamente en nosotros para aumentar esa fe, para que no nos olvidemos, porque el miedo hace que nos olvidemos de lo grande y poderoso que es nuestro Dios.
El temor de Dios nos hace recordar lo que Él ha hecho. Cuando olvidamos la fidelidad pasada de Dios, nos empezamos a preocupar por el futuro. Hay un salmo, creo que es el 23, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Gracias, Eugene. El rey David decía esa frase, y no era una frase optimista, de Dios proveerá, Dios provee. No es esa frase de hoy no fío, mañana sí, no. Era una realidad para David, y es una realidad para cada uno de nosotros. Si Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará, absolutamente nada. Si nosotros recordamos lo que Dios ha hecho ayer y hace hoy por nosotros, vamos a tener siempre la confianza de lo que hará, de lo que vendrá. Amén. En el versículo 9 de Deuteronomio 9, es que Deuteronomio es como un trabalenguas para mí. Deuteronomio 29:9. El temor de Dios produce una obediencia práctica. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. ¿Cuántos de ustedes quieren ser prósperos? Amén. Yo creo que todos queremos ser prósperos. Tranquilos, no es un evangelio de prosperidad, no les voy a decir vengan y siembren, nada de eso. Nada de eso, olvídense. Pero vean este versículo, no dice Moisés al pueblo, tranquilos, Dios los va a prosperar, sino que habla de la prosperidad como resultado de guardar el pacto. Obediencia. Anoten eso. Gracias, pastor. ¿Quieren ser prósperos? Obedezcan a Dios. La palabra dice, obedezcan. Y después de obedecer van a experimentar la bendición de Dios. El temor verdadero siempre produce obediencia. Si usted y yo no somos obedientes, tuki, no estamos reverenciando a Dios. No hay temor de nosotros, no hay temor de Dios en nosotros. No simple y llanamente es conocer la Biblia, no es solo leerla, hay que meditarla, hay que vivirla, hay que practicarla. No, esto no es una competencia de medir quién es el que más llora en la prédica, el que más llora mientras cantamos, el que más llora mientras oramos, sino que realmente se mide, comillas, es en cuanto nuestro corazón y nuestra vida es una vida de obediencia a Dios, aun cuando nadie nos ve. Amén. Versículo 29. El temor de Dios acepta que no necesitamos entenderlo todo y saberlo todo. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. El miedo hace que nosotros necesitemos respuestas. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué Dios me mandó esta enfermedad? ¿Por qué Dios aún no me responde? Y nos quedamos en por qué y por qué. Y ese versículo 29 nos enseña algo maravilloso. Y es que hay cosas que Dios ha decidido simple y llanamente no revelar. Y debemos entender y debemos aceptar esta voluntad de Dios, porque esto hace parte del temor que debemos tener hacia Él. La fe no consiste en conocer todas las respuestas, consiste en confiar. ¿Confiar en quién? En Dios, que sí conoce todas las respuestas. Amén. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Nos quedan todavía 3 horas y media. Gloria a Dios. Pensemos por un momento en el funcionamiento de un avión. ¿Alguno de ustedes sabe de leyes de la aerodinámica? Yo no.
¿Ustedes saben la velocidad mínima que debe tener un avión para poderse elevar? El pastor, sí. ¿Cuánto, pastor? 300 kilómetros por hora. Menos de 300 kilómetros no levanta. ¿Usted sabe cuánto pesa un avión? Pesa toneladas. 100 toneladas. Y si va bien cargadito, más de las 100 toneladas. ¿Usted sabe cuánto combustible lleva un avión para un vuelo Bogotá-Cartagena? No, ¿cierto que no? ¿Usted sabe cómo se pilotea un avión? Eso es difícil. A los pilotos, mis respetos. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros que hemos tenido la oportunidad de montarnos en un avión? Pues lo hacemos y a la mano de Dios y a la mano del piloto. Mi primera vez en un avión, yo tengo una reducción auditiva. O sea, yo en este oído escucho un poquito más bajito que acá. Sin embargo, como les contaba al inicio, a mí me da miedo las alturas. Entonces, yo veo un apartamento, hace poco fuimos a visitar a unos amigos en un piso 12, y yo no me podía ni asomar un poquitico porque ya se me movía el piso. Ahora imagínense, estando en un avión, Gina se ríe, solo porque pues habíamos comprado los tiquetes separados, entonces Gina iba con los niños y mi suegra a la parte de atrás del avión, y a mí me tocó en la primera silla detrás de los pilotos, o sea, detrás de la cabina. Decía lo del oído, porque sí, a veces yo no escucho bien por este oído. Sin embargo, gloria a Dios, ese día mis oídos estaban agudos. Y yo escuchaba absolutamente toda la maquinaria cuando empiezan a probar los equipos, no sé, los que han tenido la oportunidad de ir en un avión, uno escucha muchos ruidos. Y yo estaba tenso y con miedo y agarrado de esa silla solo. Y arrancó el avión y yo lo único que hacía era, Dios mío, que no pase nada. Porque yo escuchaba, y es ese sonido blanco que uno a veces escucha que es shh. Yo estaba tranquilo con ese sonido, pero cuando ya pasaba de shh, Dios mío, esto se va a caer, va a pasar algo. Y sin embargo, gloria a Dios, aterrizamos a donde fuimos. Me bajé muy angustiado, me bajé mal. Creo que Gina ni se dio cuenta al inicio, pero ya después se dio cuenta que me había afectado el vuelo. Pero bueno, estoy divagando. A lo que quiero ir es que a pesar de mis miedos, a pesar de esa tensión, a pesar de lo mal que estaba pasándola yo y seguramente más personas, más de las 100 personas que íbamos en ese avión, estábamos confiando en alguien humano en ese momento. Y era en el piloto y su capacidad y en toda su tripulación. Si confiamos nosotros en un hombre que, bueno, se ha preparado, ¿cómo cuánto más no podemos o debemos confiar en nuestro Dios? Que es ese piloto de nuestra vida, poniéndolo y llevándolo al ejemplo de nosotros. No hay ruidos, no hay miedos, siempre y cuando permitamos y entreguemos la confianza en ¿quién? En nuestro Dios, que está allá en la cabina, que ya está allá en la popa durmiendo recostadito y diciéndole al mar, cálmense. Amén. Cuando llegamos a Deuteronomio 29, sabemos, los que lo hemos leído, que pues ya Moisés está en sus últimas. Ya sabemos que le está pasando la vara o le está pasando el liderazgo ¿a quién? A Josué. Y ahí entendemos en ese versículo 29 por qué más adelante en el libro de Josué Dios le dice a Josué, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. Josué podía avanzar sin miedo, no porque conociera absolutamente todos los detalles del camino, no conocía todos los detalles, sino que él podía caminar con confianza. ¿Por qué? Porque conocía a Dios,
porque conocía el pacto de Dios con su pueblo. Amén. Josué 1, 6 al 9. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pensemos por un momento en Josué. Por un momento iban a entrar a poseer la tierra prometida. Iba a dirigir a millones. Iba a dar las instrucciones a un ejército. Moisés había muerto. Ese líder maravilloso que había visto a Dios cara a cara, que había recibido de la mano de Dios sus mandamientos. Había muerto el hombre que había guiado a Israel durante 40 años. Ya no estaba Moisés en ese momento. Josué pudo haber tenido miedo. ¿Y Dios qué le dice? No temas. Josué debía liderar una nación, tenían que cruzar el Jordán, tenían que enfrentarse a ciudades fortificadas, a gigantes, debía tomar seguramente decisiones difíciles. Humanamente habían muchas razones para las cuales Josué pudiera sentir miedo. Seguramente si se hubiera dejado dominar, ¿qué hubiera pasado con Josué? No puedo. No, ir a darle la vuelta a las ciudades y tumbar eso. No. Versículos más atrás encontramos la historia de los 2 espías. 10 dijeron, mire, no, demos vueltica y devolvámonos para Egipto. Solo 2 dijeron, no, sí, confiamos en Dios, mire, eso es para nosotros. Moisés no, Josué y Caleb. Sí, Josué y Caleb. Josué pudo pensar muchísimas cosas cuando sobre él fue impartida esta autoridad. Pensó tal vez en fracaso, pensó tal vez o podía pensar que no era Moisés, que la tarea era demasiado grande. Y poniéndolos en un símil, muchas veces nosotros también lo pensamos. Dios nos dice algo, predica las naciones, comparte mi palabra, vamos a evangelizar la castaña. Y a veces decimos, no Dios, la verdad es que yo no sé hablar. La verdad es que estoy muy joven, la verdad es que estoy muy viejito, la verdad es que no nos va a ir bien. Muchos de nosotros hemos escuchado esas voces y probablemente, no puedo asegurar, Josué de pronto le pudo haber llegado alguna duda, era un humano como nosotros. Sin embargo, Dios no niega el peligro, había un peligro latente en esa incursión a Jericó, habían gigantes. Habían muros fortificados. Dios en ningún momento le dice a Josué, tranquilo que esto es papita para el loro. Tranquilo que mire, eso va a ser así, eso van a pasar, les van a abrir de lado a lado. Dios lo pudo haber hecho. No lo hizo. No le dijo, tranquilo que esto está fácil. Lo que Dios le dijo y lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros es, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Dios estará con nosotros en la dificultad. Dios estará con nosotros en la escasez. Dios estará con nosotros en la abundancia. Dios estará con nosotros en la enfermedad. Dios estará con nosotros en la salud. Dios estará con nosotros en todo momento. Amén. Nosotros como cristianos no debemos negar la realidad. Pasó algo terrible en Venezuela.
hay mucha gente damnificada, hay gente que perdió muchos seres queridos, están sufriendo, están llorando. Unámonos como iglesia para orar. Si tiene la oportunidad de donar, done. Si no tiene la oportunidad, no se canse de orar por esa gente, por esas familias, por esos hermanos. La realidad es que hoy en el mundo, en Colombia, hay una guerra. La realidad es que estamos divididos, políticamente hablando, y no solo políticamente, en muchos aspectos hay mucha división. Al otro lado del mundo están acabando con niños y niñas, haciéndoles las peores cosas que nos podemos imaginar. Y eso no significa que nosotros como cristianos debamos negar esa realidad está. Pero nuestra realidad es que debemos reconocer que la presencia de Dios es mayor a cualquier amenaza. Amén. Ser valiente no es tener miedo. La valentía realmente es obedecer a Dios aun cuando las circunstancias hacen que el miedo esté presente. Amén. Repítelo. La valentía. Pastor, ¿por qué se me fue? No es tener miedo, Ser valiente. Sí, sino temer a Dios. debemos temer a Dios. Gracias, pastor. Gracias, hermanita, por poner atención. Le decía a Gina hace un momento, antes de que viniera aquí al frente, que tenía temor, tenía miedo. Hoy tenía nervios de venir a predicar. No significa que uno se vuelva un experto. Yo creo que siempre va a haber ese temor reverente, obviamente, de enseñar la palabra de Dios. Pero particularmente hoy sí me sentía más temeroso, más con miedo, con temor. Y creo que se ha notado, creo que hoy he estado un poquito más, no disperso, pero es que es un tema que me gustó mucho, es un tema muy amplio. Le contaba al pastor que son 20 hojas de prédica y vamos en la hoja 1. Y cada cosa que venía y era Dios ahí diciendo, escriba esto y anote esto, y es muy bonito y disfrutarlo así. Pero les agradezco por poner atención. Amén. Pensemos por un momento en las historias y en los pasajes bíblicos que acabamos de ver. Hablamos de Josué, hablamos de los discípulos y Jesús, hablamos del pueblo de Israel en Deuteronomio 29. Y nos hemos dado cuenta que absolutamente todos hemos experimentado miedo. Bueno, se me lengua la traba. Hemos experimentado miedo. Sin embargo, la Biblia nos enseña que no todos los temores dan el mismo resultado. Hay miedo que esclaviza y hay un temor que libera. Si vivimos con miedo, nunca vamos a ser libres. Debemos vivir en temor, el temor de Dios. Y debemos vivir una vida de santidad. Cuando en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote se presentaba a ofrecer el sacrificio, tenía la oportunidad de entrar ¿cuántas veces al año al lugar santísimo? Una vez al año. A mí me encanta, y yo les he dicho que todo el tema del tabernáculo y los atuendos que utilizaban el sumo sacerdote, pues me llama mucho la atención. Es un tema que me ha gustado mucho y me sorprendía mucho cuando el sumo sacerdote se presentaba, se ponía su efod, se ponía todo, porque es que, perdón, no quiero sonar soez, pero es que la Biblia inclusive explica cómo tenían que ser los calzoncillos del sumo sacerdote. De lino, gloria a Dios. A lo que voy es que me sorprendía ese detalle, porque Dios es detallista al extremo, es perfecto, que el efod, creo que es el manto, no sé si es el manto, llevaba la túnica, esa era la palabra que estaba buscando, llevaba unas campanillas. Y cuando iba a entrar también se tenía que amarrar un hilito
el sumo sacerdote. Y las campanitas era para que mientras todo el pueblo guardara silencio y el sumo sacerdote empezara su peregrinaje, el pueblo escuchara las campanitas. Cuando las campanitas dejaban de sonar, ¿qué había pasado? Se había muerto. ¿Y qué pasaba con el pueblo? Tenían que jalar el cadáver del sacerdote porque no podían entrar allí. El pecado nos aleja de Dios y el pecado es muerte. Entonces le tengo una mala noticia a mi hermano y hermana. Si usted pecó, si yo pequé, estamos muertos. Y nos aleja de Dios. Pero le tengo una segunda noticia que es más bonita aún. Y es que Dios lo ama y me ama a mí de una manera increíble. Que hoy, a esta hora, tenemos la oportunidad de rendirnos a Él y decirles, me arrepiento, Dios. No nos cansemos de eso. No de pecar, no me malentiendan, sino de vivir una vida de constante arrepentimiento. Porque ninguno es perfecto. No levante la mano, pastor, por favor. No nos dejemos esclavizar. No nos dejemos robar la libertad que da el temor de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios llama a su pueblo a caminar en medio del miedo, que nace de muchas circunstancias, los enemigos, las dificultades. Sin embargo, siempre les dice, no teman, no teman. En Marcos 4 aprendimos que en medio de la tormenta, que el miedo, mira la tormenta, pero el temor de Dios mira al Señor que le da calma a la tormenta. En Deuteronomio 29 veíamos que el temor de Dios se alimenta de la memoria, se alimenta de lo que Dios ha hecho y hará por nosotros. Y en Josué descubrimos que el temor de Dios produce valentía. Amén. No nos cansemos de adorarle, no nos cansemos de vivir una vida de obediencia, de rendición completa a Dios. Estoy seguro, y eso sí lo puedo asegurar, es que Dios siempre va a estar con nosotros. Permitámosle que Él esté en nosotros realmente, que Él esté a la cabeza de la barca, que Él esté piloteando nuestro avión, que Él esté tomando el control de nuestro corazón. En el Salmo 27:1 dice que Jehová es mi luz y mi salvación, y pregunta, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y tome esas palabras para usted. Si Jehová es su luz y su salvación, no debe temerle a nada. Si Jehová es su fortaleza y es mi fortaleza, nada nos va a atemorizar. Amén. Póngase en pie, por favor, y confíe